¿Cómo les va? Le damos la bienvenida una vez más a esta nueva edición de Dominio Público Televisión. Cada vez que nos ha tocado, analizar un poco la actualidad, la realidad de lo que pasa, de lo que nos pasa a nivel nacional en nuestra República Argentina, por allí no hemos tenido demasiadas oportunidades y ocasiones de hablar de buenas noticias, de cosas, digamos, alentadoras, esperanzadoras. Es un poco quizás el panorama que uno advierte cuando encuentra datos, informaciones, cosas que refieren a la actualidad política, económica y social. Pero hoy vamos a empezar con una buena noticia, si se quiere, una noticia que de alguna manera viene a modo de un principio de reivindicación quizás de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha tenido un fallo en los últimos días a favor de los jubilados. La Corte falló, como estamos viendo en la placa, en contra del gobierno y convalida ajustar jubilaciones con otro índice. Yo decía recién un poco un principio de reivindicación porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación venía teniendo algunos fallos bastante polémicos, bastante opinables, bastante discutibles y bastante antipopulares, si se quiere, ¿no? Alcanza simplemente con recordar el 2x1 que después también fue revertido hace pocos días atrás. Así que arranquemos primero con un dato como ese. Pero hoy, por ejemplo, habrá que recordar también que no es un día más, 20 de diciembre, un día como hoy, como dicen las efemérides, pero de hace 17 años, abandonaba el gobierno Fernando de la Rúa. Un hecho de la historia, si se quiere, más reciente, que habrá que tener en cuenta, habrá que recordar para que no vuelva a suceder, para que no vuelva a pasar, para, sinceramente, nunca perderlo de la mira de la memoria, ¿no? Más allá de eso, tenemos noticias del Fondo Monetario Internacional, que aprobó los primeros resultados del plan económico. Esa es una buena noticia, será una buena noticia esa, porque si el Fondo Monetario Internacional, aprueba un poco los primeros pasos de este plan económico, uno se pensará como argentino, ¿no? Pensará como nacido en este país, si será para bien o para mal de los destinos económicos y sociales de la República Argentina. Lo estamos viendo en parte, lo seguiremos viendo con el correr del tiempo, ¿verdad? También aprobó un nuevo desembolso de 7.600 millones de dólares. O sea, cada vez debemos más, cada vez nos prestan más. Y cuando a usted le prestan cada vez más, cada vez debe más. Y la conclusión seguramente es muy sencilla y la podrá sacar cualquiera de nosotros. Hay otra placa, me va a ayudar el director, a donde el Fondo Monetario insiste en ajuste de salarios públicos y en aumento de tarifas. ¿Esa es una buena noticia o cómo la podríamos llegar a calificar? Y no es lo único que dice el Fondo Monetario Internacional, porque un poco en función de eso que estábamos diciendo, una noticia de ayer, así se desprende del memorando entre el gobierno y el Fondo Monetario. La entidad recomienda una ley más fuerte contra la corrupción también. Eso no nos vendría mal, pero lo del ajuste de salarios y el aumento de tarifas, obviamente que no deja de ser un elemento preocupante. Con un dólar a 39 pesos, casi a 40, a 39 pesos por allí, centavo más, centavo menos, con un dólar en ese precio, el presidente Macri ha recibido recientemente a autoridades muy importantes de la Iglesia Católica Argentina. ¿Cómo verdaderamente a uno le gustaría saber de qué les habló el presidente, ¿no? Les habrá hablado a estas altas autoridades eclesiásticas del índice de pobreza que calculó hace pocos días también la Universidad Católica Argentina, a donde da aumento de pobreza, aumento de indigentes y obviamente más inflación. ¿Habrá hablado de eso? ¿Les habrá hablado, por ejemplo, como dice la próxima placa, de que la economía cayó un 3,5% y el desempleo aumentó al 9%
en el tercer trimestre y que se confirma precisamente la recesión. ¿Les habrá hablado a estos importantes representantes de la Iglesia Católica Argentina del aumento del riesgo país, que nos hace aparecer una vez más el fantasma del default? Algo así como para los futboleros puede llegar a ser el fantasma de la B, porque si usted cae en default, deja de pagar y es más o menos lo mismo que irse a la B futbolísticamente hablando, ¿no? Un riesgo país que se ha disparado, que ha alcanzado casi los 800 puntos, que es récord en la era del presidente Macri. Como estamos viendo en esa placa, las acciones argentinas registraron una fuerte caída y el indicador que marca la confianza internacional llegó a ubicarse por encima del pico del mes de agosto. ¿Esa es una buena noticia o cómo la podríamos llegar a calificar? Lo cierto es que, más allá de lo que les haya dicho o no a los representantes de la Iglesia, hablando de riesgo país, la Argentina está al frente en el ranking de riesgo país, no solamente de la región, sino también ganándole a otros países de otras partes del mundo. Hoy estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, Argentina 773 puntos, esta es una placa de hace algunas horas, hoy ya estamos en los 800 puntos. Angola 534, Nigeria 436, Senegal 415, Brasil 199, en México hay 143 puntos de riesgo país y en Perú el riesgo país es nada más que de 88 puntos. Una tabla seguramente que uno la mira y sinceramente asusta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado en este año que está casi terminando del mundo de las pymes? Bueno, las pymes han caído 5,6% en el mes de noviembre. Otro dato, como yo siempre suelo decir, esto no es una opinión, esto es la información de las estadísticas que surgen semana tras semana en función de las variables económicas que se van registrando. Lo cierto es que si miramos la última placa que vamos a compartir, vamos a ver que hay bolsillos golpeados, como lo dice ahí muy bien el sitio digital nota22.com. Hay bolsillos golpeados a donde la mayoría no llega a fin de mes y ya ni piensa en irse de vacaciones. Una cosa que es más o menos razonable, lógico, entendible, hasta un acto de justicia después de todo un año de trabajo, poder tomarse un descanso, que muchos este año no lo van a poder hacer, y poder llegar a fin de mes, porque el fin de mes viene permanentemente. Todos los meses queremos llegar a fin de mes y cada vez se llega de una manera un poco más estropeada, ¿no? Allí dice, la crisis sigue golpeando en la economía del hogar y en el ánimo de los argentinos. Esa conclusión se desprende de la última encuesta nacional realizada por la consultora Reyes Piladoro junto a numeral 8. De modo que estas cosas hay que saberlas, hay que conocerlas, hay que entenderlas y después que cada uno, como yo siempre digo, saque la conclusión que mejor entienda que debe sacar. No quiero dejar de hacer ese ejercicio que cada tanto por allí hacemos. Siempre digo, ¿no? Por allí si alguien me presta una calculadora, podemos sumar las pymes que están en crisis, el tarifazo imparable que no se frena, más los créditos que están altísimos, más el consumo que es muy poco y sigue disminuyendo. Si usted suma y suma todo eso, como resultado seguramente le va a dar, por lo menos en mi opinión, un desastre. Un desastre que tiene que ver con lo económico y que afecta y que pega de pleno seguramente en lo social, en el ánimo general de los argentinos, de quienes vivimos precisamente en este país. Así estamos llegando más o menos casi al final de este año 2018, en este penúltimo programa de este ciclo de este año que vamos a compartir junto a todos ustedes. Tras la presentación formal que siempre compartimos, vamos a estar con un referente histórico de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, a nivel nacional, como es el doctor Luis Changui Cáceres. Pero todo eso tras nuestra presentación.